Muy bienvenidos a Estación de Fe, queriendo poder compartir con ustedes un espacio único, un espacio donde hablamos un poquito de todo, temas importantes, pero lo lindo es que hoy estamos contigo y si estás escuchando esto es porque Dios quiere hablar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos en un nuevo sector donde hacemos el programa de radio por cuestiones de salud, diría yo. Bueno, felices de poder compartir contigo esta tarde y esta noche, aquellos que nos escuchan en el horario de la noche, aquellos que por ahí están trabajando en la horario nocturno, de seguridad o la salud, en diferentes roles que tienen muchas veces laborales. Y queremos saludarles y bueno, queremos bendecirles en el nombre de Jesús en esta tarde y darles gracias a Dios, porque gracias a ustedes nosotros estamos al aire, ¿no? Así que la pastora Lore te saluda desde este lugar para bendecir a Zoe FM en Estación de Fe. Y junto a él queremos hacerte una hora feliz en esta tarde compartiendo temas de interés. Sí, y animamos porque capaz no todos nos están viendo, simplemente nos están escuchando, pero les animamos a que puedan ir a YouTube, ahí pueden escribir Radio Zoe 91.5, que estamos en vivo y en directo, para que nos puedas ver y puedas tener un diálogo junto con nosotros. Te invitamos a que nos escribas al número de la radio al 094-929-717. Muy bien. Queremos contarte que esta semana es una semana intensa porque aquí en Uruguay, en Montevideo, estamos realizando una actividad que le va a interesar a muchos. Es una actividad que hace mucho que la están esperando y es un encuentro de solteros y solteras. Sí. Así que queremos invitarte, que tenés que agendarte, ¿no? Aquellos que nos escuchan por la radio, que quieren asistir. Bueno, es de 13 a 80 años. Increíble. Así que bueno, va a ser un día feliz para compartir temas muy importantes que están enfocados en una soltería feliz, ¿no? Y con propósito. Así que te vamos a invitar que te inscribas y lo puedes hacer con tu líder, aquellos que tienen su pastor y los que nos escuchan en la radio pueden llamar a la radio o escribirnos, que ahí nosotros les vamos a indicar los pasos para la inscripción de este encuentro de solteros y de soltera en Monte Veraca este sábado próximo desde las 10 de la mañana. Así que te esperamos. Solo tenés que inscribirte y bueno, ir con la expectativa de que Dios algo grande va a hacer. ¿Tienes expectativa de algo? Sí. Contame un poquito, a ver. Bueno, tengo entendido que es el primero que se realiza a nivel así en Veraca, exclusivo para solteros, y ni bien en los campamentos que hacemos año a año, siempre se habla de eso, pero algo exclusivo para los solteros está bueno porque uno a veces pretende, el sueño, ¿no? Obviamente de todo soltero es querer casarse, querer formar una familia, pero en realidad eso no es todo en la vida, así que bueno, a conocer y a disfrutar un poco, porque muchas veces en lo personal he escuchado que si llegan a tener ese anhelo de querer casarse, pero después cuando ya lo tienen es como que, era esto. A veces está como esa decepción, ¿no? Bueno, pero, ¿sabes? Te quiero contar algo muy importante que he descubierto, que cuando una persona descubre cuál es el propósito de Dios en su vida, cuál es el propósito de su existencia, para qué fue creado, para qué fue diseñado, en exclusiva, ¿no? En exclusividad. Yo creo que cuando alguien descubre ese propósito, si le tocó estar soltero, es feliz. Si le tocó estar casado, es feliz. Si en la viudez descubriste que hay un propósito de Dios en tu vida, bueno, eres feliz. Hay personas que por ahí no las llevan muy bien, viven como un duelo eterno, porque después de los 20 años ya comienzan a sentir algo está pasando, y por qué no me caso, y por lo general he hablado con muchas chicas que ya entran como en un proceso de duelo interno, como diciendo, no me llega, llegan los 30 y quedan detonadas, ¿no? Sí. Entonces muchas veces emocionalmente hay una sobrecarga, ¿no? Emocional y espiritual sobre sus vidas, pero lo más importante de todo es descubrir para qué fuiste creado
y disfrutar de la etapa que estás viviendo, de los roles y las oportunidades que te ofrece el estar casado o el estar solo. Hay oportunidades de Dios que ¿me entendés? Que se te proporcionan para el ministerio, para alguna área específica o para hacer un viaje, algún vuelo, que por ahí el soltero tiene más libertad que el casado. Sí, sí. Entonces, es importante estar contento y tener contentamiento cada día, porque Dios es el único que puede darle contentamiento al hombre. Cada día es estar felices y contentos, que este es el día que Dios ha creado, ¿no? Una cosa quiero decirte, no es que no tuve la crisis como todas las mujeres, ¿no? Hubo una etapa que yo tuve un conflicto, digo, pero ¿cómo? Todos casados alrededor mío. Imagínate, yo era madre soltera, tenía un conflicto ya. Entonces, cuando yo llegué a conocer el Evangelio, ¿no? Sinceramente, conocí el Evangelio, yo ya vine con familia, ya tenía mis hijos, y recuerdo que, la mayoría de la gente me decía, ahora tienes que hablar para casarte. Y yo, en realidad, interiormente, no tenía como un enfoque, ¿no?, al matrimonio. Yo quería agradar a Dios, quería servir a Dios, pero todos me decían, no, ahora tenés que orar. Y todas las doñas me decían lo mismo, venía gente de muchos lados, y me decían, entonces yo empecé a prestar oído, que debe ser importante que yo me case. Y sabes que me recuerdo de una oportunidad en un viaje a Chicago, que ahí yo tuve como una crisis interna, fue de un instante, y después se me pasó. Una pregunta es ¿qué pasó? Pero se me pasó. Y entonces comencé a disfrutar de dónde estoy ahora. Estoy en el Congreso Internacional, ¿no? De Guerra Espiritual. ¿Dónde estoy ahora? Qué bendición que haya podido venir. Y se me pasó, nunca más tuve una crisis de nada, al contrario, aprendí a tener contentamiento en las cosas que hago. Y la verdad que Dios me ha usado en varias circunstancias, en varios roles, ¿no?, del ministerio, y fueron eficaces, y me ayudó mucho el estar sola, ¿no? Y nunca me sentí sola en esa área. Por ahí, claro, entiendo que es muy importante para mucha gente la importancia, porque dice que es bueno que el hombre no esté solo. Así que aquellas personas que tienen esas incertidumbres, esas dudas, les invitamos a asistir a este encuentro, que van a tener respuesta y a tener contentamiento con la palabra de Dios y lo que Dios les quiera hablar. Sí, total, real. Así que los invitamos a que, si estás interesado y querés participar, que nos escribas para poder estar en contacto contigo. Esto es gratuito, esto no hay que pagarlo, así que necesitamos tus datos para registrarte. Muy bien. Una de las cosas increíbles es que ayer, por ejemplo, escuchamos un mensaje del pastor Martín que hablaba acerca de los sentimientos, ¿no? Y yo creo que el enfoque más importante que tenemos que esclarecer es el tema de los sentimientos. Existe una vida es sentimental y existe una vida espiritual. Nosotros tenemos que definirnos por qué ruta. ¿Vamos a ser sentimentales o vamos a ser espirituales? ¿Vamos a ser sensuales, ¿no? El sensual es sentimental, o vamos a ser netamente espirituales, ¿no? No quiere decir que vos no tengas un sentimiento especial por algunas cosas, ¿me entendés? Un apego ¿me entendés? Hay personas que dicen, esta planta no me la regaló, este perrito o este peluche, entonces como que de pronto uno tiene afecto, sentimientos por algo, ¿no? Y yo creo que es importante definir aquellas cosas que nosotros nos apegamos. Hay personas que tienen apego a la gente, se apegan emocionalmente, por ejemplo, y les cuesta un rompimiento. Ayer hablé con una señora que me contó algo que me parecía algo tan increíble que hubiera pasado. Una señora ya de edad muy avanzada, vive en un edificio de personas mayores, ¿no? Entonces, en ese edificio tenía una relación con una vecina que era una compañera de edificio, y la señora era un poco insistente, un poco tóxica la relación. Entonces, ¿qué le dijo la doña? Hasta aquí llegamos, no quiero ser más tu amiga. Y la señora, que era más mayor que ella, le dio unos golpes, ¿no? Y yo, ¿una señora mayor te agredió? Sí.
porque no quería que yo dejara de ser su amiga. Entonces yo analicé, ¿no? Qué increíble, yo puedo ver en los niños una conducta así. Y luego dice la Biblia que cuando somos adultos somos como los niños. Y la reacción que tuvo esa señora fue como la de un niño. Entonces ella estaba triste porque, claro, es un acto de violencia que llevó inclusive a la justicia, porque la tiene amenazada hasta de muerte a la doña. Entonces, bueno, realmente yo creo que es importante definir qué tipo de relaciones puedo tener. Si aquellas relaciones que me van a producir un estado de toxicidad, bueno, tenemos que tratar de ser más neutrales, más distantes, o sea, buscar la forma de no lastimar, de no herir, y de pronto capaz que orar por ellos y tratar de ser discretos en la relación, ¿me entendés? No apegarnos tanto, no ser tan confidente, porque a veces la gente quiere hablar con alguien y se producen las confidencias, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, algo también importante es cuando nosotros somos dependientes de algo, ¿no? O sea, sumando lo que hablabas acerca de los sentimientos, que está bien, o sea, Dios nos creó con sentimientos y no es que como aquellos cristianos que muchas veces tendemos a decir, bueno, no, tengo que bloquear mis sentimientos y listo, Claro. Cuando en realidad no es así, no puede ser así porque Dios puso esos sentimientos. Lo importante es llevar esos sentimientos a Dios, ya sea el enojo, la tristeza, esa es la línea correcta en la cual nosotros tenemos que seguir. Bueno, aquí tenemos un material del operador terapéutico, por ejemplo, que yo quise compartir con ustedes algunos conceptos de definiciones de la codependencia, que muchas veces cuando se producen estas situaciones, como le pasó a esta señora en el edificio, nos damos cuenta que existe como una codependencia en las relaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿querés leerlo? Sí. Aquellas personas que de alguna u otra manera viven en función de alguien dependiente, emocional, económico, por una adicción o por enfermedades físicas o mentales. La condición específica es que se caracteriza por una preocupación y extrema dependencia, esto es en lo social y a veces física hacia una persona. Las personas codependientes son aquellas que han permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y que está obsesionada tratando de controlar esa conducta. Es justamente el suceso que hemos compartido. Así es. Estamos hablando de un suceso doméstico, ¿no? Sí, pero sí. También lo podemos llevar, por ejemplo, a las familias que tienen jóvenes con problemas de adicciones, personas con problemas de codependencia con el alcohol, de las drogas, y de pronto se produce una situación de apego a alguien de la familia que les proporcione el suministro económico para que esas personas logren obtener la sustancia o la droga que necesitan. Entonces, se produce ese vínculo. Sucede que muchas veces viene como un hastío en lo familiar, en lo personal, y ya las personas rechazan un poco tener un tipo de relación, ¿no? Sea con el hijo, o el hermano, o con el esposo, que sea codependiente de la esposa, ¿no? Porque suceden esas transiciones. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros tratamos de controlar la situación, pero a veces se escapa de las manos. Como que no sabes cómo cambiarlo. Y bueno, queremos proporcionar un poquito más de información. En un inicio se utilizaba este término para identificar a los familiares emocionalmente afectados por el alcoholismo de alguno de sus miembros. Luego se extendió para definir la problemática familiar asociada a diversas conductas con dependientes. Por ejemplo, para otro tipo de adicción, juegos, drogas, comida, etc. Por lo tanto, qué importante es dar a conocer esto, porque no todos saben. Hay personas que para ellos es normal ser codependientes de alguien, hasta que ellos dicen, bueno, no, acá hay un problema. Claro. ¿No? Porque analicemos un poquito. Claro. Hay un problema. Sí. Bueno, continuamos. Tenemos aquí algunos causas, orígenes que queremos, si tenemos el tiempo en la primera media hora de compartir, si no, en el día de mañana lo podemos continuar.
Sí, bueno, vamos a compartirles un poco acerca de las causas. Cuando un niño crece en una familia que le enseña que no es apropiado hablar de sus emociones y que los sentimientos reales deben callarse. El deseo de ser necesario y la falta de autoestima puede dar lugar a una intensa necesidad de aprobación de su relación de pareja. ¿Han sido objeto de algún tipo de abuso físico o verbal o han sufrido abandono por uno de sus padres o de ambos, ya sea físico o lo emocional? Y los niños que crecieron sin haber escuchado mensajes importantes de sus padres, tales como eres muy inteligente, mensajes, palabras de afirmación, eso no lo tuvieron, evidentemente. Claro, ¿sabes qué? Eso sucede muchas veces cuando hay chicos, niños que no han tenido, por ejemplo, qué importante que es, ¿no? No han tenido el estímulo de un papá o de una mamá que le diga, qué bien que lo lograste, lo hiciste, llegaste a la meta, y si no llegó, no te preocupes, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Lo más importante son otras cosas. Entonces, qué importante que es poder ayudar a los niños de muy pequeños, porque luego esos baches, ¿no?, de una infancia rota se reflejan en una adultez. Es increíble, pero es así. Sí, continuamos. La intimidación es una clase también de abuso. Si dices algo, te mato. Muchas mujeres y niños no se atreven a hablar por la amenaza que sus maridos y padres respectivamente les hacen. Haber convivido con una persona con algún tipo de adicción, pertenecer a familias con cierto nivel de disfusión, convivir con una persona con discapacidad crónica y con enfermedades tales como esquizofrenia, violencia, maltrato o ser adicto en recuperación. Lo otro es embarazo con riesgo, infancia con riesgo, parto con riesgo, fallecimiento temprano de humanos. Y acá podemos ver, sí, lo podemos decir ahora. Bueno, una de las cosas importantes que nosotros vamos a revisar un poquito el tema acá. Las causas. Enfoquémonos en las causas porque realmente nos quedan unos minutitos, ¿no? Las causas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en lo familiar, por ejemplo, en una familia, en un hogar, nosotros podemos ver que cuando no hay un diálogo fluido, cuando no hay una comunicación, realmente se hace difícil, ¿no?, la convivencia. Ahora, qué importante que es tener en cuenta que un niño necesita la calidad de un buen momento. Los papás podemos trabajar durante el día. Podemos tener 8 horas fuera de la casa, algunos tienen más horas. Quizás el niño se está horario de escolaridad, al cuidado de alguien, ¿me entendés? Horario que está frente a su computadora o a su laptop, a su celular y tienen ocupadas esas horas con las redes. Pero cuando llegan los papás a la casa, ¿qué pasa? Yo también estuve en ese lugar. Llegan y tienen que cumplir la tarea del hogar, la comida, el orden, la limpieza. Llega un momento que el niño queda como desplazado. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces es importante que nos detengamos un momento. Hay una canción que a mí me encanta que dice, tomemos unos mates y charlemos un ratito. Es que sí, llegó el momento de hablar, llegó el momento ¿no?, de charlar. Entonces, ese momento de charlar, de compartir, ¿no?, es un momento que toda la familia lo necesita. Nosotros que vivimos en familia aquí, en nuestro hogar, lo hacemos, lo practicamos y tratamos de no perderlo. Y muchas veces tenemos interrupciones, ¿no? Todo el tiempo. Imagínense, vivir con un pastor no es tan fácil. Sin embargo, hay interrupciones. Pero ¿qué sucede? Tratamos de darle calidad al momento que estamos juntos. Entonces, los niños necesitan ese espacio y los adolescentes mucho más. Mucho más porque realmente entramos al mundo de la galaxia con ellos. Entonces, es una edad platónica, una edad difícil, son influenciables, muchas veces se conectan con personas que les proporcionan sustancias, les proporcionan drogas como que le restan importancia. Y de pronto los chicos, la curiosidad los lleva al consumo. Al principio capaz que no les pega tanto, pero luego tiene recaídas importantes, ¿no? Y una dependencia y codependencia con la droga, depende muchísimo de aquello que les hace sentir un ratito feliz. Van a buscar siempre algo que les da un poco de placer. Van a buscar
que le da un poquito de paz, ¿sí o no? Sí, totalmente. Entonces, otra de las causas. Sí, bueno, el convivir con una persona con discapacidad crónica y enfermedades, Sí. tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato, bueno, ser un adicto en recuperación, eso lo vemos mucho y, bueno, me imagino vos por muchos años conviviendo así. Exacto. Con personas. Sí, hemos vivido con mucha cantidad de gente y la verdad que nos ha dejado una enseñanza muy linda, pero creo firmemente que Dios puede transformar todas las circunstancias, todas las sesiones con el amor. Dios puede transformar una persona cuando se siente amada. Eso te lo puedo asegurar. Pero hoy me quiero enfocar, no sé si tenemos el tiempo para hablar un poquito. 3 minutos. Bueno, vamos a la pausa y continuamos con un tema importante. Que yo valoro y veo con mucha admiración cómo las mamás se esfuerzan y hacen la milla extra con los chicos, ¿no? Y cuando son pequeñitos, que los llevan en su cochecito, bueno, es fácil de trasladarlos, pero cuando crecen, ya con 7, 8, 10, 11, 15 años, ¿no? Que a veces tienen dificultades para movilizarse y muchas mamás los levantan. Yo conozco una mamá que creo que tiene 8, 9 años, el chico, y lo lleva a la UPA. Entonces, pobrecita esa mamá, ella tiene esa convicción de responsabilidad, de amor. Y yo pienso siempre, esas mami, en el desgaste emocional que tienen, ¿verdad? Y que muchas veces, indirectamente, cada vez que ellas hacen un esfuerzo sobrenatural, están pidiendo ayuda, están pidiendo auxilio y socorro. Y te cuento que hay muchas mamás que viven en el campo, viven en apartamentos solitas, viven, por ejemplo, en lugares que están bastante aislados, que no tienen tanta movilidad, por ejemplo, no llega el transporte, la parada del ómnibus está muy lejana. Y Dios bendiga a esas mamás que hacen ese esfuerzo sobrenatural para llevar a sus hijos a las citas médicas, por ejemplo, que muchas de ellas no tienen vehículo, no tienen transporte. Y realmente es tremendo el esfuerzo que hacen y esa codependencia que es necesaria, que es necesaria. Que es sano, porque claro, ¿no? Claro, es sano, no es lo mismo que aquella persona que tiene una adicción. Claro. O sea, son dos realidades muy distintas, pero esa realidad que me conmueve es la de las mamás, y algunos son ancianitos que andan de la mano con algún chico que tiene algún tipo de discapacidad, por decirlo, y bueno, obviamente que te conmueve la escena de amor, la ternura que ellos tienen con sus chicos, ¿no? Para ellos son siempre chiquitos y a veces tienen hasta bigote. No, pero uno los ve y son una ternura. Pero hay diferentes realidades, ¿no? Pero de las que conocemos más cercanas, nos vemos con admiración. Bueno, proporcionamos la ayuda que
realmente ellos necesitan, pero muchas veces hay papás que están muy lejos, muy aislados. Y bueno, vaya nuestro saludo para esas mamás, esos papás, son increíbles, son valientes, esforzados, Dios les multiplique la fuerza. Dios le dé un renuevo espiritual a esas mamás. Me gusta ver la forma en que ellas se comunican, porque muchas veces los chicos no se comunican, pero quizás nosotros no les podemos entender, pero las mamis sí. Las mamis interpretan la mirada, el movimiento, el gesto, ¿me entendés? Sí. Ellos saben comunicarse de una forma que las mamás lo interpretan. Entonces, qué tremendo ese ciclo de codependencia natural, y que Dios bendiga a esas mamis, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí algunas características. Sí, dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas, ¿no? Bien, sigue hablando del codependiente. La codependencia. Congelamiento emocional, perfeccionismo. Y acá estamos describiendo esas características de una persona que tiene esa codependencia. Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros. Muchas veces eso no es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente, lo que vemos, personas que son extremistas. Sí. Que son controladores y controladoras, ¿no? Sí. Bueno, ahora se usa mucho esa palabra como una persona narcisista. Narcisista, ¿no? Exacto. Se ve mucho. Sentirse sobre responsables por las conductas de otros. Profundos sentimientos de incapacidad. Vergüenza tóxica. Autoimagen negativa. Dependencia de la aprobación externa. Dolores de cabeza y espalda crónicos. Bueno, ahí damos otras. Acá cuando habla acerca de aprobarse, ¿no? Délo nuevamente aquí. Sí, la necesidad obsesiva, obsesiva de controlar la conducta de otros. Bueno, eso es uno. Hay personas que tratan de controlar la conducta de otras personas, no siendo, por ejemplo, ni líderes ni personas que tengan, administrativos o un cargo laboral, ¿me entendés? No, personas que en su vínculo de amigos logran, ¿me entendés?, controlar a ese amigo. Sucede desde la escolaridad, desde la secundaria y facultad. Sucede muchas veces eso. Vemos niños que reciben la lideranza del grupo y son controladores. Son personas y niños que por ahí, ¿me entendés? Son los jefes del grupo y someten al grupo, ¿no? Sí. Y controlan el grupo y entonces hacen que ese vínculo sea codependiente. Ahora, ¿qué sucede? En los adolescentes lo mismo. Hay adolescentes que por ahí, unos son más narcisistas y de pronto se imponen en el grupo y entonces quedan intimidados los demás y se someten, ¿sí o no? Sí, total. Trabajo para adolescentes, ¿no? Es verdad, todo el tiempo están con eso. Tratando de imponerse, tratando de llamar la atención, tener una estima alta, ¿no? Sí. Se sobrevaloran, entonces se exhiben, y entonces eso produce intimidación en el grupo, ¿sí o no? Sí. Qué tremendo eso, ¿no? Es verdad. Bueno, también está esa dependencia de la aprobación externa, todo el tiempo queriendo verse bien, para bien. Que otros le digan qué bien que estás. Sí, total. Entonces, de ellos va a depender, ahí es cuando volvemos al inicio del programa, esa área de lo sensual, lo sentimental. Claro. O sea, yo estoy bien, sí, bueno, tengo paz, que fulanito de tal puede llegar a pensar bien de mí, ¿no? Fijo estar bien, claro. Fijo estar bien. Claro. Entonces fingimos estar bien, ¿no? Y entonces la persona que depende de la aprobación, no de otros, es esclavo. Ahora, ¿qué sucede? Los padres que tienen niños, adolescentes, jóvenes, que tienen sus hijos que están tan dependientes de la aprobación del público, ¿no? Muchos de ellos se exhiben en sus fotos en redes, todo el tiempo están tratando de llamar la atención. Bueno, quiero decirte que es una alerta a que a la baja autoestima, a ayudar a ese hijo, a esa hija a tratar la baja autoestima. Muchas veces se sienten menoscabados.
se sienten como que nos sirven. Y yo quiero decirte algo, Dios nos diseñó a todos de una forma increíble. A todos nos diseñó de una forma perfecta. Quizás nosotras dos somos mujeres, por ejemplo, pero nosotros somos similares, pero no iguales. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios te hizo única, y a mí también, y las personas que están alrededor, lo mismo. Y me encanta eso, porque muchas veces cuando vas a comprar algo, ¿no? Ay, pero qué hermoso buzo, qué hermoso jean, te lo compras y después descubrís que hay como 50 personas que tienen el mismo buzo y el mismo jean. Entonces ya como que pierde el valor porque todo el mundo lo tiene, ¿sí o no? Sí. Pero Dios no hizo las cosas así, Dios nos hizo muy diferentes. Nos hizo similares, pero no tan iguales. Pero sí, en nuestra humanidad, obviamente, somos únicos. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos a través de nuestras diferencias y amarnos, aceptarnos. Y muchas veces los jóvenes quieren parecerse porque eligen un perfil y quieren ser como ese perfil de ese jugador de fútbol, como Messi, se identifican. Entonces se usa el corte de pelo de Messi. Y ahí todo el mundo se corta el pelo de Messi, está de onda. Y o la remerita, o la talla, el físico, ¿entendés? Todo lo que come Messi, cómo duerme, qué tipo de cama tiene, qué tipo de esposa tiene. Igual a la novia de Messi quiero trabajar yo. Entonces como que de pronto los jóvenes son así muchas veces, pero bueno, tenemos que tratar de que nuestros jóvenes se acepten tal cual son, se amen tal cual son, y que ellos también puedan creer que Dios los ha diseñado con un plan y un propósito, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando no comprenden cómo Dios los creó? Pero ¿cómo? ¿Por qué me hizo con esta nariz? ¿Pero por qué me hizo con estos ojos? ¿Pero por qué me hizo con este pelo lacio si yo lo quería con rulos? Y la que tiene rulos dice, ¿pero por qué me hizo con estos rulos si yo lo quería lacio? Entonces, bueno, de ahí se trata el conflicto que a veces se tiene una dependencia con la peluquería, con el set de belleza, que el spa, que las pestañas más largas, que, uy, Dios mío, de las uñas. Entonces comienza una crisis de identidad. Pero ¿qué sucede? No me quiero meter en este tema porque es el tema de hoy. Lo más importante de todo es saber cómo puedo ayudar a alguien que sufre de codependencia hacia una droga, hacia un comportamiento de grupo, de la manada. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona en lo familiar? ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero decirte que la Biblia habla acerca de eso, ¿sí? El que busca a Dios no es avergonzado. Y Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que quiero invitarte a que vos busques palabras que vayan reforzando, que vayan facultando, que te vayan posicionando, porque Dios nos dio a todos una asignación espiritual. Por lo tanto, si vos crees que Dios te dio una asignación espiritual, ¿no? Para que vos le puedas servir con esa libertad, con liberalidad, para que vos puedas hacer ejercicio de lo que Él te ha dado, entonces sé un hombre feliz o una mujer feliz. Qué lindo, así es, amén. Y lo lindo de esto, ya casi terminando al final del programa, es que nuestra vida debe ser totalmente dependiente de Dios. Exacto. Y de esa forma vamos a vivir bien, vamos a tener relaciones sanas también. Exacto. Con la gente. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros escogemos un grupo de personas que no tiene vinculación con lo espiritual o con, ¿me entendés? Que no tiene un vínculo con la palabra de Dios, que no tiene un vínculo con el amor que nosotros tenemos por Dios. ¿Me entendés? Tenemos que definirlo. Tenemos que decidir a quién seguimos. La Biblia dice, yo he puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge pues la vida, ¿no? Pero es tu decisión. Vos decidís qué clase de amistades vas a tener, a quién vas a seguir. Vos decidís qué persona amar, a quién amar, cómo amar. Y descubrir qué significa amar. Porque amar no significa ser una persona obsesiva, ¿no? Y no significa poseer a una persona. Amar se basa mucho en el respeto.
Cuando uno ama dignifica a la persona. Cuando uno ama, la persona ve a Dios en ti y tú le estás dando lo que hay en ti, ¿entendés? Es una transmisión, le estás dando todo lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando vos amás a alguien, vos le vas a dar todo lo que hay de ti que Dios te ha dado para que esa persona sea feliz. Si vos querés hacer feliz a alguien, no es en tu naturaleza sentimental que lo hace feliz, porque los sentimientos se desvanecen, pero el espíritu permanece y es fiel. Qué lindo. Bueno, estás preparándote para el encuentro de soltera. Sí. Bueno, ahora ¿qué le decimos a una persona de 80 años, ¿no? Que está soltera y bueno, dice, aquí vengo al encuentro de soltera. Ha pasado. A descubrir el propósito de Dios en su vida. Qué bendición. Qué lindo. Bueno, ¿querés cerrar con algo? Bueno, ya casi sería con lo de la adicción, pero... Sí, yo creo que este es un análisis, ¿no? Quizás hay personas que están conectadas en estos momentos y quieran comunicarse, quieran hablar con nosotros, pueden enviar un mensajito al teléfono que tenés allí en pantalla, y los que nos escuchan en la radio, 094-929-717, o tal vez estás necesitando oración, estás pasando un momento duro, difícil, sí, te invitamos a que nos escribas al teléfono 095-333-330, número de consejería, que ahí vamos a poder comunicarnos contigo y orar por la petición que estés necesitando. Muy bien. Bueno, queremos también saludar a aquellas personas que nos están conectando desde Alumbrando la Noche. Qué lindo poder decirte que si tú estás recibiendo este programa, ¿no? Esta enseñanza, hemos compartido un tema real, ¿no? Quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo y Dios puede hablarte en cualquier hora del día, porque hay gente que dice, me tengo que haber levantado para escuchar la voz de Dios. No, uno puede hablar con Dios todo el tiempo, porque una vez que la recibiste en tu corazón, si Jesús está en tu corazón, tú puedes hablar con Él todo el tiempo, porque Él está contigo. No tenés por qué decir en la noche o en la mañana, no. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier horario, puedes hablar con Él porque Jesús está en mí, está en ti. Entonces, la codependencia que tengo con Dios, yo no quiero que se corte nunca en mi vida, ¿no? Por ejemplo, quiero ser dependiente de Dios todo el tiempo, quiero ser dependiente de su palabra todo el tiempo, porque me hace bien, porque es saludable, porque esa dependencia que yo tengo con mi Dios ayuda a otros. Sí. Ayuda a otros. Eli, desde que conoció a Jesús, también. Eli, cuando conoció a Jesús, entendió que sin Él no puede vivir, y a las personas que conoce le tiene que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque le hizo bien, sí. Porque cambió su vida, ¿sí o no? Sí, total. Ahí está lindo también. Bueno, este fin de semana salimos a evangelizar con un grupo de chicas y ver la necesidad de la gente te miraba con esa hambre de decir, estoy buscando algo, y nosotros compartirle el mensaje, y eso también trae alegría, no solamente a la persona que lo recibe, sino alegría a nosotros que lo compartimos. Hay algo que me gusta mucho cuando el salmista, en el Salmo, dice David, devuélveme el gozo de la salvación. Y muchas veces cuando andamos ahí medio como que tristes, o nos quiere invadir la tristeza o la melancolía, o cualquiera sean los sentimientos, tendemos a perder eso, pero es renovador cuando compartimos el mensaje de Jesús, el mensaje de esperanza para otros. De transformación. Sí. Bueno, estamos llegando ya al final, queremos darle gracias por tu vida, orar por ti, y bueno, realmente hemos hablado de varias características y causas acerca de la codependencia, pero lo más importante de todo es que vos puedas conocer al único que puede transformar tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que si la escudriñamos todos los días, ¿no? Algo va a pasar en nuestra vida, algo va a cambiar. Así que te invitamos, en este momento le pidas a Dios, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Yo quiero ser dependiente de ti, ya no quiero estar más dependiente, Dios mío, del maquillaje para que la gente me vea bien. No quiero estar dependiente, Señor,
de la buena ropa para que la gente me pueda aceptar. No quiero estar dependiente de aquellas cosas que son externas, sino que quiero ser dependiente del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga.